Este es posiblemente el crimen más inhumano y atroz que he tenido que manejar de los miles de casos que he visto. Aún no se sabe por qué lo hizo. El fiscal dijo que revelaría el motivo después de la sentencia, así que estamos a la espera de eso. Cuando la mujer y las niñas desaparecieron el pasado mes de agosto, Watts se presentó en medios locales pidiendo a su esposa que regresara. Cuando se confirmaron las muertes, dijo que fue su esposa Shannon la que había matado a las niñas para después suicidarse. Hay casos que son difíciles de investigar, casos que son difíciles de entender. Y luego están los casos que son difíciles de contar, de narrar aquí delante de la cámara. Porque cuanto más profundizas en ellos, más imposible resulta dejar de pensar en las personas que no sabían lo que estaba a punto de ocurrir y tú estás contando delante de una cámara su historia. Y eso precisamente lo que hace tan difícil hablar de este caso, de esta historia. No son los interrogatorios, no son las pruebas, no son las cámaras de seguridad. Es saber que mientras nosotros conocemos el final, Shannon Watts no lo conocía. Para ella, aquel día no era el final de nada. Era simplemente otro día más, otro viaje de trabajo, otra llamada, otro mensaje, otro regreso a casa. Y quizás por esta parte de la historia resulta tan difícil de escuchar, narrar o ponerte en la situación, porque durante los próximos minutos vamos a reconstruir unas horas que ya conocemos cómo terminan, pero que las personas que las estaban viviendo jamás imaginaron que serían las últimas. Cuando los investigadores consiguen reconstruir aquella cronología minuto a minuto, descubrieron algo estremecedor. Las últimas horas de Shannon Watts parecían completamente normales, hasta que dejan de serlos. El 12 de agosto de 2018, Shannon Watts estaba fuera de casa por trabajo. Había viajado a Arizona para asistir a un evento relacionado con su trabajo, con su empresa. No era algo raro. Ya había hecho viajes parecidos antes. Durante esos días habló con amigos, con compañeros, con familiares, hizo fotos, compartió momentos en redes sociales, lo normal. Y sigue haciendo lo mismo que hacemos todos cuando estamos fuera unos días. Pensar en volver a casa, hacer llamadas. Porque al final del viaje siempre hay algo que apetece. Volver a tu casa, a tu cama, a tu rutina, ver tu familia, abrazar a tus hijos. Y eso era exactamente lo que Shannon esperaba hacer aquella noche. Nada más y tampoco nada menos. De hecho, si alguien le hubiera dicho que millones de personas acabarían hablando de aquel viaje años después, probablemente no lo habría creído, porque para ella era un viaje normal, uno más. Pero mientras estaba fuera, algunas personas cercanas empezaron a notar que había algo que le preocupaba. No era miedo, no era una amenaza, era algo más común. Problemas en su relación, dudas, conversaciones difíciles, cosas que ocurren en muchas parejas y que normalmente terminan con una conversación, una discusión o una decisión. Pero cuando hoy se revisan aquellos mensajes y aquellas conversaciones, es imposible no verlos de otra manera, porque ahora conocemos el final y eso lo cambia todo. A medida que avanza la noche, Shannon se preparaba para regresar a Colorado. Su vuelo aterrizó de madrugada. Estaba cansada, quería llegar a casa, descansar y volver a la normalidad. Lo que no sabía era que estaba a punto de comenzar el último trayecto de su vida. Y gracias a las cámaras de seguridad, los registros y los mensajes que dejó atrás, hoy sabemos bastante bien cómo fueron aquellos momentos, aquellas horas, horas que empezaron de forma completamente normal y terminaron convirtiéndose en una de las cronologías más duras de todo este caso. Y era de madrugada cuando Shannon llegó a Colorado. Había sido un día largo, un día de esos en los que piensas en llegar a casa y dormir, descansar, no hacer nada, no querer hacer nada. Las imágenes de seguridad muestran cómo llega al exterior de la vivienda alrededor de las 2 de la mañana. Una amiga la había llevado hasta ahí desde el aeropuerto. Se despiden. Shannon recoge sus cosas, camina hacia la puerta y entra en casa. Es una escena sencilla, tan sencilla que nadie le habría dado importancia. Pero años después, millones de personas la han visto una y otra vez, porque esa grabación se convirtió en uno de los momentos más conocidos de Shannon. Y mientras ella cruzaba aquella puerta no había cámaras dentro de la casa. No había testigos, no había nada ni nadie observando lo que podía ocurrir
o lo que ocurrió después. Por eso esa parte de la historia sigue generando tantas preguntas. Lo que sí sabemos es que Shannon había estado hablando con varias personas durante el viaje. Sabemos que estaba cansada, sabemos que quería descansar y sabemos que el día siguiente tenía planes, planes normales, planes que cualquier persona podía tener. Porque eso es lo que tan difícil escuchar esta historia. No estamos hablando de alguien que se estaba despidiendo del mundo. Estamos hablando de una persona que creía que iba a despertarse a la mañana siguiente y continuar con su vida como cualquier otro día. Pero la mañana siguiente nunca llegó. Y cuando salió el sol, algo ya había cambiado para siempre. Mientras la mayoría de las personas seguían durmiendo, los acontecimientos ya estaban avanzando en una dirección de las que nadie podría regresar. Y precisamente ahí es donde los investigadores centrarían gran parte de sus esfuerzos, porque las horas siguientes se convertirían en las más importantes de toda la investigación. Y reconstruirlas no sería nada fácil. A partir de ese momento la historia entra en una zona llena de preguntas, porque cuando Shannon cruzó la puerta de casa no había cámaras grabando dentro, no había testigos, no había nadie que pudiera contar exactamente lo que ocurrió durante aquellas horas. Y precisamente por eso los investigadores tuvieron que reconstruir cada minuto utilizando mensajes, registros, cámaras de seguridad y declaraciones posteriores. Lo que descubrieron fue una cronología inquietante. Mientras la ciudad seguía dormida, algo estaba ocurriendo dentro de aquella casa. Algo que nadie fuera de esas paredes podía ver, y mientras pasan las horas aparece un detalle que resulta difícil de ignorar, porque cuando una persona desaparece de forma voluntaria, normalmente deja algo atrás, una pista, un mensaje, un movimiento bancario, una llamada, algo. Pero en este caso no apareció nada de eso. Y cuando más analizaban los investigadores aquella madrugada, más extraño parecía todo, porque la vida de Shannon parecía detenerse de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, sin llamadas, sin actividad, sin movimientos, sin señales. Se apagó. Y entonces llegó otro detalle importante. Muy temprano aquella mañana, Chris Ward salió de casa antes de lo habitual. Las cámaras captaron movimiento en el exterior, su camioneta, objetos cargándose, una rutina que, vista en aquel momento, parecía completamente normal, pero que después sería observada miles de veces por investigadores y periodistas y analizada. Porque cuando conoces el final de una historia, empiezas a mirar los pequeños detalles de otra manera. Y algunos de esos detalles terminarían siendo fundamentales. Pero aún faltaba varias horas para que alguien se diera cuenta de que algo iba mal. Varias horas para que comiencen las llamadas, los mensajes, la preocupación y las preguntas que darían inicio a toda la investigación. ¿Dónde estaba Shannon Watts? Porque mientras los investigadores intentaban reconstruir aquella madrugada, una amiga de Shannon empezaba a notar que algo no encajaba. Y esa preocupación acabaría cambiando el rumbo de toda la historia. A veces las investigaciones más importantes no empiezan con una pista, ni con una prueba, ni con una llamada de policía. Empiezan con una sensación, con ese momento en el que algo no encaja. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella mañana. Mientras la mayoría de las personas seguían con su rutina, una amiga de Shannon empezó a preocuparse. Al principio no parecía nada grave. Quizá estaba descansando, que había apagado el teléfono, quizá estaba ocupada, quizás no tenía señal. Todos hemos pasado algo parecido alguna vez, pero las horas siguieron pasando y cada vez había más preguntas, y cada vez más preocupación. ¿Por qué Shannon no respondía? No devolvía las llamadas, no tenía señal para que entre las llamadas, no contestaba mensajes y no. Y eso no se parecía a ella. Las personas que le conocían sabían que algo era diferente. Sabían que aquel silencio no era normal. Y poco a poco la preocupación empezó a convertirse en algo más. Porque cuando conoces bien a alguien, hay cosas que simplemente notas. Pequeños cambios, pequeños detalles, pequeñas ausencias. Y aquella ausencia empezaba a ser imposible de ignorar. Con el paso de las horas, esa preocupación fue creciendo, hasta que finalmente se tomó una decisión. Había que comprobar que todo estaba bien. Había que ir a la casa. Había que averiguar qué estaba pasando. Y sin saberlo, aquella decisión acabaría poniendo en marcha una investigación que terminaría siendo seguida por millones de personas. Pero hay algo que pocas veces se menciona cuando se habla de este caso,
Y es que mientras los investigadores intentaban reconstruir lo ocurrido, también estaba reconstruyendo algo mucho más triste, los últimos planes de Shannon, las cosas que quería hacer, las conversaciones que esperaba tener, los días que pensaba vivir, porque hasta el último momento todo apunta a que seguía mirando hacia adelante, seguía pensando en el futuro. Quizás por eso parte de la historia resulta tan difícil de escuchar, porque conocemos el final, pero ella no. Y ella en ese momento ni siquiera se lo imaginaba. Y eso cambia por completo la forma de ver cada mensaje, cada llamada y cada decisión, cada detalle tomada durante aquellas horas. Con el paso de los años, una de las partes más analizadas de este caso han sido los mensajes de Shannon que intercambió con amigos y personas cercanas durante sus últimos días. Y hay algo que llama la atención, no porque estuviera hablando de una tragedia, sino porque estaba hablando de problemas que muchas parejas tienen, dudas, distancias, preocupaciones, conversaciones incómodas. En varios mensajes Shannon mostraba preocupación por el estado de su matrimonio. Sentía que algo había cambiado, que Chris estaba más frío, más distante, menos implicado que antes. Y cuanto más hablaba con sus amigas, más intentaba entender qué estaba ocurriendo. Lo llamativo es que seguía buscando soluciones, seguía pensando en arreglar las cosas, seguía hablando de un futuro. No escribía como alguien que se estuviera despidiendo, escribía como alguien que intentaba salvar su relación. Y quizás por esos mensajes resultan tan difíciles de leer hoy, porque nosotros conocemos el final, pero ella no. Para Shannon, aquellos momentos, aquellos problemas, todavía tenían una solución. Todavía había conversaciones pendientes, todavía había decisiones por tomar, todavía había tiempo, futuro, ilusión, pensamiento. Al menos eso creía. Y cuando los investigadores se reconstruyeron todos aquellas conversaciones, entendieron algo importante. Las últimas horas de Shannon Watts no estuvieron marcadas por el miedo, estuvieron marcadas por la esperanza de que las cosas podían mejorar. Y eso hace que toda esta historia resulte todavía más difícil de asimilar, narrar, escuchar, leerla como tal. Cuando los investigadores terminaron de reconstruir los últimos minutos, las últimas horas de Shannon Watts, comprendieron algo que sigue siendo difícil de aceptar. Hasta un último momento seguía haciendo planes, seguía pensando en el futuro y seguía creyendo que los problemas que estaba viviendo y viviendo cada día tenían solución. Y quizás por eso esa parte de la historia resulta tan dolorosa, porque mientras nosotros conocemos el final, ella todavía creía que quedaba tiempo, que había soluciones, que tenía un arreglo, pero la pregunta más importante sigue sin responderse. ¿Qué ocurrió realmente dentro de aquella casa durante aquella noche? ¿Qué pasó durante las horas en las que nadie estaba mirando? ¿Y cómo terminó una familia aparentemente normal convirtiéndose en el centro de una investigación que conmocionó a millones de personas? En el próximo episodio vamos a reconstruir la noche más importante de todo este caso, minuto a minuto, paso a paso, desde las últimas horas conocidas hasta el momento en que toda la verdad comenzó a salir a la luz, la confesión, la decisión y el final. Es ahí donde esta historia se vuelve todavía más difícil de entender.